Y alguien me dijo, no chilles así porque te pueden maltratar. Y podía haber esperado otro tiempo, porque realmente es que parir en Cuba es complicado, es súper difícil económicamente. Es normal, si eres madre, que llores una noche en pleno apagón. Hoy es el Día de las Madres en Cuba y yo no podía dejar pasar esta fecha, así que los voy a llevar a que conozcan a una joven madre cubana, holguinera, a la que admiro con todo mi corazón y pronto ustedes lo van a entender, pero antes de llegar con ella, debo desearles un excelente día, una excelente vida a todas las madres que están viendo este video. Aunque ustedes saben que a mí no me gustan los días festivos, este es uno de esos días que yo considero necesarios, porque todos los días del mundo no son suficientes para reconocer la labor de las madres y de los padres también, ojo. Reconozco por igual la importancia en la labor de los padres y las madres, pero en el video de hoy estamos hablando de las madres, así que a lo largo del video me voy a referir a ellas. Y si tú no me conoces, te digo bienvenida hermanita a un video más. Mi nombre es Katy, en este canal siempre andamos aprendiendo, siempre nos andamos equivocando porque entendemos que eso es parte de todos los procesos de aprendizaje. Nos gusta descubrir lugares nuevos, nos gusta hacer cosas nuevas, así que si tú eres como nosotros, suscríbete a este canal y empieza a formar parte de esta comunidad de personas que, por cierto, también amamos las papas. Es una característica así, y no me gusta el tomate, pero bueno, esto ya no tiene nada que ver. Suscríbete, dale like. Le llevo un regalito. Espero que le guste. Noemí tiene 21 años, está terminando sus estudios universitarios y desde hace alrededor de 6 meses se convirtió en madre. Este reto de por sí no es sencillo. En Cuba se complica aún más. Los apagones, la inflación y la escasez hacen que tenga que exigirse el doble. Esta es su historia. El pasado año para mí fue explosivo de cambios en mi vida. Creo que una de las primeras cosas con las que inicié el año fue con la noticia. Una noticia que para nada me la esperaba, que para nada estaba en mis planes y era, bueno, que iba a ser mamá. Yo tenía claro que el día que quedara embarazada no iba a abortarlo, por tanto solo me quedaba asumir, que es un poco complicado porque, ¿sabes? Uno se planifica. Al menos yo tenía planes profesionales, pero bueno, eso no fue motivo para que lo siga cumpliendo. Exactamente. Y me enteré que llegó Salma a mi cuerpecito, que fueron cambios totales, emocionalmente. A veces todavía no lo asimilo. Todavía me estoy acostumbrando a la idea. Y es normal porque es que es muy poquito tiempo y además, como ella les comenta, fue algo abrupto en tu vida. Ya ni siquiera me lo creía. Me acuerdo que cuando me hice un test de embarazo y vi que dio positivo, lo que me dio fue por reírme, porque yo dije como que, espérate, estás loco. Esto no me está pasando. Esto no es así. Y bueno, fue un poco más real cuando llegué al hospital y dijeron embrión y yo. Está pasando. Está pasando. Al principio, no voy a decir que lo recibí y dije, ¡ay, estoy embarazada! ¡Qué alegría! No, esa no fue mi primera reacción. Al principio sí, estaba todo súper confuso. Claro. Lloré, tengo que Claro. ser sincera, lloré porque, como decía, no me lo esperaba. Pero es que poco a poco uno se va enamorando. Ya después el primer movimiento en la pancita, cuando la ves por primera vez en un ultrasonido, ya uno poco a poco se va enamorando porque es algo al final natural, ¿sabes? Sí, además yo creo que es muy normal, es extremadamente normal que tú te emociones ante una noticia tan grande. Es decir, tener un hijo cambia tu vida completamente. Y yo creo que tú fuiste muy valiente y que supiste lidiar muy bien con esa situación, porque déjenme decirles que esta niña que está aquí nunca dejó de ir a la escuela. Ella estuvo con su panza así en la universidad. Yo creo que... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la universidad estando embarazada? A las 39 semanas. Yo a las 38 para decir que por favor que me dejaran estar en casa para no parir en la universidad. Y me dijeron que no, que podía parir a los 42. Y fui hasta la... ¿Y cuando pariste a las 42? Parí No. a las 40 semanas exacto. Es decir, que
prácticamente hasta la última Hasta la semana última ella estuvo dando clases en la universidad, que nosotros la llevábamos así. No, a mí no subas escaleras, no, a mí no hagas esto. Porque nos daba mucho miedo, era una panza así, miren. Entonces Y yo soy flaquita y... esa. Entonces la veía así delgadita, pero su panzón era así. Una niña bien bonita que trajo. Quedaste embarazada, la noticia, ¿cómo le impactó a tu familia? Porque... Eso... yo tenía temor, yo no sabía ni siquiera cómo decírselo a mi mamá. Mi mamá era súper cerrada con esa idea de un era embarazo, muy exacto. joven, tal vez. Y ni siquiera yo me veía, ¿sabes? Proyectada como ahora ser Claro. madre. Como madre al fin, ella, bueno, quería verme crecer profesional, que yo cumpliera las metas que me había propuesto en mi vida. Y bueno, no es menos cierto que con un hijo se hace mucho más complicado. Mucho más complicado. Mucho más complicado. Entonces, eso fue un poco un caos en mi hogar con la reacción de mi mamá, mi papá y toda mi familia. Pero bueno, al final sí tuve el apoyo de ellos. Porque realmente es que parir en Cuba es complicado. Parir en cualquier país del mundo es complicado. Porque aunque sea un proceso natural, es doloroso. Y bueno, cuando estás en un lugar en que no están las condiciones necesarias, en que hay muchos factores que inciden para que pueda acontecer lo que no se espera. Algo mal durante el procedimiento. Exactamente. O sea, para los que no lo conocen, en Cuba ustedes saben, hay una crisis en todos los sectores de la sociedad y esto no exime a los hospitales, es decir, hay mucha carencia de recursos de todo tipo. Si, no creo que no me equivoco si digo que en los hospitales de Cuba no hay ni guantes. Tienes que llevar los No guantes. lo hay. No lo No hay. lo hay. Entonces imagínense el miedo de una madre al saber lo difícil que es ese proceso, porque seguramente, o sea, obviamente su mamá ya pasó por ese proceso, tal vez la pasó mal, tiene miedo, pero además esa condicionante de las malas condiciones Exactamente. es terrorífico. Con respecto a eso, yo siempre tuve claro desde el primer momento que no, para mí no era una opción ni pedir una licencia ni dejar la carrera. Sabía que era difícil, pero yo siempre tuve claro que lo podía lograr y tuve una red de apoyo inmensa porque tenía el papá de Salma, tenía a mi familia, tenía a mis amigos, que por tanto lo logré. Digo, no sola, porque No, también se lo debo a esa red de apoyo. Y que lo tuve. lograste por ti también y por tu determinación, porque Claro. sabemos que cualquier otra persona pudo haber afrontado esa situación de una manera diferente y es totalmente respetable porque es una situación muy dura. Entonces por eso existe la frase que ustedes saben, se dice por ahí, no me es una dura. Comenta, hashtag, no me es una dura. Con respecto al embarazo, hay mujeres que durante el embarazo, las hormonas, las mujeres tienen muchos cambios hormonales, físicos. Yo, en lo personal, me pasé el embarazo entero llorando. Tal vez fue por el propio impacto de que llegara esa noticia. A mí se me caía un vaso de agua y yo lloraba. Pobrecita. Estaba muy sensible. Estaba súper sensible por todo. Tenía que lidiar con las consultas, tenía que lidiar con la universidad, tenía que lidiar con mi vida de pareja porque en ese momento estaba junto al padre en una relación con el padre de Salma y tenía que entonces lidiar con atender un hogar, escuela, cambios en el embarazo, estar durante el tiempo en las consultas y sí fue un poco complicado, pero salí. Se hacían colas. En mi casa me acuerdo que cuando iba a genética había que madrugar para salir antes de la 1 de la tarde. Se hacían colas. Dios, Hay que lidiar con las colas hasta si te embarazas. Piénsatelo, Piénsatelo, protégete. A no ser que lo estés buscando, por supuesto. Bueno, Otro tema con respecto a este proceso de embarazo, la alimentación, amiga. ¿Existen, a ustedes les indican o les exigen por cuestiones médicas? No es que te van a, no sé, pero médicamente tal vez ustedes en las embarazadas requieren de algún tipo de alimentación o algo así, no sé. sí. Durante el embarazo pasas por consulta con nutrición, que ahí te pesan, te dicen la dieta que debes tener según tus pesos, tus enfermedades. Obviamente, en Cuba, la dieta que te dan, Te dan una dieta a seguir. si ellos tienen tablas con dietas, la dieta que a ti te corresponde, tomar tantos gramos de carne al día, tantas frutas,
tanto queso. ¿Puedes poner un ejemplo si no, o no te acuerdas? Es que no recuerdo bien. Queso. Un decir, yo me acuerdo que en el desayuno, un decir era queso con una fruta y yogur o leche, cosas así súper locas que aquí... Yo me imagino que hay una persona de otro país escuchándonos y viéndonos reírnos por eso, y es que eso para nosotros es bastante utópico, porque tú en un desayuno, bien, tú puedes desayunar con tu pancito. No Pancito sé, de la bodega. tu pancito de la bodega, tu cafecito tal vez, sí, tienes leche difícil, pero fruta, queso, eso es... No sufrí lo que se llama el maltrato obstétrico, la violencia, que sí la vi, porque yo escuché una mujer que chilló como de película de terror y alguien me dijo no chilles así porque te pueden maltratar. ¿En serio? ¿Te dijeron eso? ¿No Me chillas dijo así? no chilles así, tú pórtate bien. Yo ni siquiera lloré porque es que no sentí dolor. Triste concepto. Sé que los médicos suelen maltratar a las mujeres, decirles cosas obscenas cuando Sí. están en ese momento, hacer cosas médicas que están contraindicadas. Ahora está lleno. Katy está obligada a hacer un segundo video, una segunda Sí, parte vamos a con hacer- mi voz. Vamos a hacer después el video del cumpleaños de Salma. Yo voy a reír mucho cuando me escuche. Sí, seguramente. No me parezco, no me parezco. Parezco a Cándido Pape. Yo voy a buscar porque Noemí tiene un canal de YouTube. Noemí tiene un canal de YouTube, pero si ustedes la ven que ella es tan expresiva, ella es increíble. Pero lo tiene abandonadito. No tengo video. Tengo video de un cementerio. Sí. ¿No tienes video? O sea, tú tenías Yo lo videos. borré. Los borras. Bueno, en este video vamos a animar a que Noemí en algún momento retome eso. Aunque yo sé que ahora es bastante difícil, porque si para mí es difícil y no tengo hija, imagínense ustedes para esta niña. Pero bueno, yo les voy a buscar un audio o algo para que escuchen la voz natural de Noemí, que además es muy bonita. El audio anterior no era para ti, era para el grupo. Lo que no me había dado cuenta, como tenía tu chat abierto haciendo el trabajo, no me había dado cuenta que estaba en tu chat y no en el del grupo. Entonces, después del parto, después de que Salmita ya está afuera dando el berro, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bueno, si el embarazo es complicado, más complicado ya es la maternidad, Ser madre. ser madre. En ese momento uno se siente súper especial, porque tiene a toda la familia en función de uno y del bebé, ¿sabes? Como en un cumpleaños. En casa todo el mundo está en función de que no le falte nada al bebé y que no le falte nada a la mamá que también hay que cuidar. Pero es difícil. Malas noches, los senos, que es un proceso al que también con el que hay que enfrenta. lidiar. Recordar que tienes ahora a alguien que tienes que atender, que tienes que cambiar el pañal, que tienes que darle de comer. Es un proceso. Es la parte más complicada, pero la parte también más difícil, más linda y que más se disfruta. Es normal, si eres madre, que llores una noche en pleno apagón con tu bebé echándole aire. Bueno, que no sufras de apagón. Es normal que como madre llegue el momento en que uno se sienta, se estrese, llore, porque a mí me pasó. Que yo solita con mi bebé en la madrugada, mientras todos dormían, lloré. Eso es totalmente normal. Pensé que nada me pasaba a mí y decía, ay, qué mala madre. ¿Por qué? Porque te sientes agobiada, Exacto, te sientes al ver. se siente uno agobiado. Pero es normal que eso suceda. Contradictorio, pero es Es así. contradictorio. Yo creo que igual en la vida de las cosas más bonitas suelen ser también cosas Las que... más dolorosas. Gracias. Eso sí es una cosa complicada en la vida. Es que la maternidad te cambia totalmente tu rutina. Yo antes iba a mi universidad, daba normal mis clases, me quedaba conversando cuando se terminaba el turno. Si me decían vamos a un café, pues Vamos. vamos para un café. Pero con la maternidad no. A mí me daba mucho dolor porque sí tuve que en ocasiones dejar a mi bebé pequeñita en casa para poder ir a hacer una prueba o para poder ir a la universidad y ya estar consciente de que terminando la clase tenía que volver para casa porque hay alguien que está esperando por mí para ser alimentado. Es difícil porque en mi caso que no trabajaba,
Si trabajas. Ahora sí trabajo. Ahora les contaré. En mi caso, tenía que depender del papá de Salma y de mi familia para que me ayudara con gastos como la vianda para su comida, los pañales. Pero bueno, uno se va planificando. En mi caso ahora que trabajo. Soy Eres madre pluriempleada, además. pluriempleada de varios empleos. Ya sabes, me siento hasta bien con eso porque bueno, es mi hija. Siento que ya no me lo tienen que estar dando todo. Y bueno, los gastos se compensan Claro. entre que el padre, yo, ¿sabes? Siempre estamos ahí, pero sí, es súper difícil económicamente, por muy bien, ¿sabes? Por mucho trabajo que tenga, poder abarcar en su magnitud todo lo que un bebé necesita. Un paquete de pañales en Cuba cuesta alrededor de 4.000 pesos. 4.000 pesos equivale al salario de un profesional. Noemí necesita un paquete de pañales por semana. A ver, no me gusta pensar en la idea de tomar a Salma como el mayor error de, ay, fui mala antes de tiempo. Yo creo que sí, ¿sabes? Sí podía haber esperado otro tiempo. Sí me hubiese aconsejado, ¿sabes? De que me cuidara realmente y hubiese esperado otro tiempo. No es que por ese motivo no ame a mi hija porque la amo, pero bueno, es un consejo que me daría. Pero en otra situación similar, que Salma llegara a mi vida, pues me aconsejaría tenerla. Lo mismo que hice porque me he dado cuenta que sí se podía, que sí lo pude lograr. Y bueno, ha sido una de las cosas más hermosas que me ha pasado en mi vida. Es difícil hablar de lo lindo que es ser madre cuando tienes ideas hasta diferentes, porque mi plan estaba a ser madre. Estaba a ser madre. Y es hasta difícil hablar de ese amor que otra persona no va a entender, porque yo había escuchado hablar de, ay, ser madre es lo más hermoso que hay, pero bueno, es que uno de esos realmente no lo sabe hasta que no lo vive. Es que ahí está el reto de ser madre, ¿sabes? Es algo difícil, pero es algo a lo que uno se acostumbra y algo que uno logra hacer con amor por eso mismo, porque es que es un ser humano, es una persona a la que tú amas. Y entonces para ti ya eso no es... Es lo más grande. ¿sabes? No es la gran tarea lo que estás haciendo porque es algo natural. También. También voy a decir a las madres que no solo miren a su bebé, porque nosotros como madres también necesitamos atención, también necesitamos de superarnos. Hay muchas madres que, bueno, llega el bebé a su vida y hasta dejan sus estudios. Yo creo que una madre también puede, ¿sabes? Está a tiempo de retomarse su vida, de ser feliz ella, porque la mejor forma de tener un bebé feliz es teniendo una madre feliz. Una mamá feliz es igual a un bebé feliz. Entonces yo creo que cualquier madre, bueno, le dedique el tiempo a su hijo que es, pero sin olvidarse de que ella también es mujer, de que ella también necesita... De que ella está en crecimiento también, que es una persona... Y eso el bebé se lo va a agradecer mucho. Entonces yo, por último, ya para terminar, te traje un regalo. Y... siguiendo esta misma línea de que también tienen que consentirse como mujeres y como personas, te traje un regalo que es para ti. A Salma en otro momento. Yo no sé qué cara poner. Sí, me imagino que va a ser un poco raro, perdón. Me tomó de sorpresa. Espero que te guste. Y si no te gusta, no importa, lo vendemos y te compras otra cosa. Yo no tengo problema con eso. Gracias. Claro. Tienes que enseñarlo. Vamos allá. Queremos ver tu reacción. No sé si te guste. Es que no lo he abierto, pero ya me encanta. Me encanta. Es un vestido. Me encanta para estrenarme el Día de las Madres. el domingo mientras veo este video, porque me lo merezco. Ay, muchas gracias, Katy. Gracias a ti, Noé, por darme esta oportunidad y por darnos este espacio que yo pienso que también puede servir a muchas personas que desconocen, como yo, que además están en el proceso, que se sienten aturdidas, si eres, en el caso de que eres una madre. Quiero que, quise hacer esto contigo porque Noemí es un ejemplo de superación en todos los sentidos. Noemí es una dura, ya eso ha quedado claro, y es una persona que ha sabido ver sus circunstancias y hacer con ellas lo mejor. En Noemí veo el amor puro de todas las madres, la valentía de salir adelante y luchar por un futuro digno. Gracias
a cada una de ustedes por la nobleza y la ternura. Suscríbete por Dios. Comenta. Suscríbete a este canal tan bueno que vamos a seguir trayendo personas interesantes como Noemí, que vamos a seguir yendo a lugares interesantes. Déjanos tu like, regálale ese like a Noemí y a mi sobrina Salmita y nos vemos en otro video. Me fui. Uy.